Pero antes de llegar ahí, vamos a continuar con ese tema que hemos traído por algunas semanas. ¿Cuántos quisieran pasar a otro nivel espiritual? Solo escuché 2 amenes por ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya alguna vez usted ha sentido que ha andado realmente, como decimos nosotros, allá arriba, en una presencia del Señor, como es increíble? Que va manejando en el highway y de repente se le olvida, no sabe cómo llegó de aquí y ya está como 10 millas, 15 millas adelante y no se acuerda cómo fue que llegó a ese lugar. Que ha andado, como dicen, en una presencia del Señor tan sobrenatural, increíble. En una oportunidad yo estaba predicando y andaba bastante mal. Yo tengo la rodilla izquierda, he padecido de dolor en la rodilla de hace muchos años, pero no es todo el tiempo. Y esa vez andaba así un poquito, así que me dolía un poco. Y yo recuerdo que me dieron el micrófono para predicar como a las 8 de la noche y comencé a predicar. Había predicado, decimos nosotros, como 1/3 de la predicación, cuando algo como que el Espíritu Santo me habló que empezara de nuevo, pero yo lo considero, será de que Dios quiere que lo escuchen otra vez. Y bueno, le di de regreso y empecé otra vez con lo que ya había hablado, ya como por 10 minutos. Cuando yo comienzo a hablar, entra otro grupo de gente y ahí entendí que el Señor quería que esa gente que venía llegando escuchara el mensaje desde el principio. Bueno, y siguió la predicación. Y tenía orden de orar después de la predicación porque íbamos a estar en vigilia. Entonces terminé de predicar como a las 9 y algo, recuerdo, y llamé a la iglesia a orar y comenzamos a orar. Cuando de repente yo sentí que ya me dolía demasiado la rodilla y que me tenía que sentar. Entonces ya dije, voy a parar de orar y voy a entregar el micrófono. Pero digo a ver la hora y ya faltaban 5 para las 12 de la noche. Y no sé cómo pasamos de las 9 a las 12 de la noche, pero era una presencia del Señor y aquella gente clamándole al Señor por un avivamiento en la ciudad. Amén. Cuando experimentamos esas cosas, es la presencia del Señor en nuestra vida. Amén. Y son esos momentos bonitos. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 64. Isaías 64. Y es un texto posiblemente no muy conocido, ni tal vez no muy leído. No sé si antes usted lo haya leído o no. Isaías capítulo 64. Pero yo creo que el Señor nos va a hablar algo en esta tarde. Creo que todavía hay algunos que necesitan esa tarea de aprenderse los libros de memoria. Amén. Cuando no andan en un teléfono, se oyen las páginas ahí que van para acá y van para allá. Amén. Qué bueno es el Señor. En una oportunidad escribía algo, yo creo que me sirvió mucho a mí. No podemos cambiar si nos mantenemos siendo como somos. Amén. Y el mensaje del viernes fue súper confrontador también. Si queremos ver cambios, tiene que haber disciplina. Pero si seguimos la misma rutina de todos los días, no va a cambiar absolutamente nada. Y a veces lo triste es que aún el enemigo ya nos conoce también nuestra rutina de todos los días. Pero si queremos ver cambios en nuestra vida espiritual, tienen que haber cambios de rutina, cambios de hábitos en nuestra búsqueda del Señor.
Amén. A veces esperamos hasta estar, como decimos nosotros, con la soga bien apretada para buscar al Señor. No hagamos eso, hermanos. Mantengámonos siempre cerca del Señor. Y cuando esas cosas vengan, nos van a hallar bien parados en esa roca firme, inconmovible, que se llama Cristo Jesús. Isaías capítulo 64. No es muy grande este capítulo, lo vamos a leer todo. Dice la palabra del Señor, y esta es como una oración del profeta Isaías. Veámoslo de esta forma. Y pega el grito Isaías diciendo: oh, si rompieses los cielos y descendieses, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Voy a agarrar el versículo 4 otra vez. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Voy a parar ahí, después vamos a explicar esto. Pero en la expresión en inglés dice: y seremos salvos. Aquí dice: ¿podremos acaso ser salvos? Pero he estado leyendo bastante este párrafo, y el sentido de la pregunta original es: ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo será que vamos a encontrar salvación después de cómo había desobediencia en ese momento? Versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Termina ahí con dos preguntas. Amén. Y esta es una oración del profeta Isaías pidiendo que Dios abra los cielos
una vez más y descienda como al principio. Posiblemente se ha de estar preguntando qué vamos a aprender de este capítulo. Amén. ¿Alguien? ¿Qué será lo que hay aquí? Aquí hay muchas cosas. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por su palabra, Señor, porque nunca viene vacía, Señor. Y también su palabra dice que nunca vino esta palabra por voluntad humana, sino que los grandes escritores, los hombres de Dios, todos, Señor, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor. Yo oro, Padre eterno, que en esta tarde hable a nuestra vida, Señor. Hable a mi vida, Padre bueno, para que podamos entender lo que nos quiere decir en este día, Señor. Le damos honra, le damos gloria, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay una queja aquí del profeta, que nadie busca a Dios. ¿Se ha sentido usted frustrado en alguna oportunidad? Have you feel frustrated at some point? ¿Alguna vez se ha sentido frustrado por algo? Que las cosas no salen bien. Los que hacen mecánica de autos se dan cuenta, y muchas veces, como dicen, pasó 3 horas cambiando una parte en un carro y luego termina y le da y nada, se da cuenta que el problema ahí está todavía, 3-5 horas trabajando, $300-500 de gasto, y el problema continúa ahí. Amén. Y así podemos mencionar muchas cosas. Puede sentirse uno frustrado en la casa, que las cosas no salen bien, que arregla una cosa, luego se daña otra. En el trabajo de igual manera, como dicen, lo promovieron posiblemente de posición, pero luego se da cuenta que las cosas no están saliendo como se imaginaba en el principio. En el ministerio es peor todavía, hermanos. Y yo recuerdo, no solo a mí, sino que a muchos les ha pasado y les dijeron: usted se va a encargar de este ministerio a partir de este momento. Y uno agarra las cosas con aquel gran entusiasmo. Y recuerdo cuando me ordenaron de pastor acá, y bueno, y que vamos a iniciar una iglesia. Y todo aquel, como decimos, el excitement que había, la alegría, y trabajando con los pocos recursos que habían en ese tiempo, y haciendo flyers, y que invitábamos tanta gente, y esperábamos que un día iba a venir más gente, y luego nos parábamos en la puerta y nada. Y bueno, y seguía, y el tiempo pasaba, y uno llega el momento que se puede sentir frustrado. Amén. Porque nada pasa. Es la persona que empezó un negocio y ya sacó todos los permisos y ya está todo listo, pero luego se da cuenta que nada está pasando. Mire, el profeta Isaías, por eso lo estoy llevando acá, porque el profeta Isaías profetizó aproximadamente unos 60 años para entonces. Y si usted va al principio del libro, dice que era la visión de Isaías, lo que él vio acerca de Judá en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. 4 reyes habían estado en el poder en Israel, y ahí no eran términos de 4 años como aquí en Estados Unidos. 4 reyes habían pasado. Y él desde que comenzó diciéndole a la gente: escuchad cielos, escuchen la palabra del Señor. Y lo vemos 60 años más adelante, y todavía él está diciendo que el pueblo no ha cambiado. Las cosas en Judá siguen exactamente como estaban en un principio. Es fácil frustrarse, ¿verdad?
Y por eso Isaías pega ese grito y él le dice al Señor: si rompieras los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen, como quien dice, y se escondieran los montes. Amén. Y yo creo que esa oración nosotros la debemos de practicar hoy en día todavía. Señor, si otra vez descendieras como al principio. Amén. ¿Cuántos han vivido tiempos de gloria en el ministerio? Amén. Momentos de verdad que nosotros andamos allá caminando arriba. Amén. Que andamos en las alturas. A veces andamos bastante bajo. Pero como no quisiéramos una vez más. Amén. Caminar a ese nivel. Yo he descubierto algo mayormente aquí en este país, que la oración es uno de los temas más comentados, de lo que más se habla y es de lo que menos se practica. Hablamos acerca de la oración, leemos acerca de la oración, creemos en la oración, pero lamentablemente es lo que poco se practica aquí en este país. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, gloria a Dios. Y hay gente que dice: y estaremos orando por usted, o he estado orando por usted. Y hay gente que dice: yo oro, dice, por los misioneros allá en África. Y como quien dice, un hermano decía: yo oro por todos ustedes acá. Y la oración de él era como de 3 segundos. Bendice a todititos los hermanos de la iglesia, Señor, y bendice estos alimentos. Amén. Done, ya estuvo. Y eso era todo. Pero es bonito escuchar a alguien intercediendo. Yo oro nombre por nombre. Amén. Que su gloria se manifieste, que Dios los use, que les dé salud, salud física, salud espiritual, que bendiga a estos muchachos uno, por nombre, que los cubra con su presencia, que los cubra con su sangre allá en la escuela, en el camino. Amén. A los padres, que les dé sabiduría para que puedan tratar con sus hijos en este momento. Vemos al profeta Isaías orando que el cielo se abra otra vez para que el pueblo pueda nuevamente experimentar la gloria de Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? ¿Cuántos quisieran una vez más? Amén, experimentar su gloria. Déjeme decirle, las veces que se ha visto y hemos experimentado la gloria del Señor aún más de lo que estamos viendo hoy, es cuando la iglesia se ha volcado a orar, de verdad, a buscar la presencia del Señor. Se ha visto tiempos buenos de gloria, es cuando nosotros hemos estado buscando la presencia del Señor. Y el profeta le dice, hablando y escribiendo acá, que su deseo es de que los cielos se abran otra vez para que el hombre pueda experimentar la presencia de Dios una vez más. Pero luego, a medida va escribiendo hacia abajo, y vamos a ver, nos damos cuenta nosotros que el hombre no tiene acceso a Dios, al menos que Dios descienda hacia él, o al menos que haya un intercesor entre Dios y los hombres. De lo contrario, la condición pecaminosa del hombre no lo deja entrar a la presencia del Señor. Y por eso Isaías dice: siquiera se abrieran los cielos una vez más para que la presencia de Dios venga acá al hombre, porque el hombre y la mujer no tienen acceso a Dios, al menos que Dios venga a la tierra. Y por eso es que un día el Hijo de Dios se tuvo que hacer hijo de hombre y venir a la tierra para que el hombre pueda tener acceso a su presencia. De lo contrario, no había nada. El Señor se fue, dejó al Espíritu Santo, y luego Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre queda igual, pero aparece el Señor Jesucristo y hace ese puente, que por medio de la sangre de Cristo ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia y podemos llegar a todo momento. Gloria a Dios. Y es donde el profeta comienza a escribir.
Y lo vamos a ver en una forma más como decimos nosotros, invertido. Porque el profeta le hace la oración, pero también en el versículo 6, él narra acerca de la condición de la humanidad. Y él comienza a hablar acerca de cómo está la humanidad o cómo estaba. Y eso no ha cambiado. Versículo 6, si me ayuda ahí por favor, el que está moviendo. La condición de la humanidad. Versículo 6, dice el profeta que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y posiblemente quiera decir, ¿y qué quiere decir todo esto que dice el profeta acá? El profeta está describiendo la condición de cada persona, de cada ser humano antes de que venga a Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez ha ido usted al doctor a un examen físico? Sé que quizás todos han ido en alguna oportunidad. Y posiblemente le han dado un diagnóstico que no quiere escuchar. Amén. Y será solo donde yo he ido antes. Pero nomás que uno entra, lo primero que hacen, venga por acá, ven, a subirlo a una báscula. Es lo primerito que hacen, a un scale. Never fail, all the time, todo el tiempo. Como que es la rutina de ellos. De ahí lo llevan a uno a ver qué altura tiene. A mí casi que nadie se interesa saber cuánto mide. Pero a lo que todo mundo le tiembla es esa maquinita. Se estaba subiendo un niño una vez, estaban dos niños jugando. Es bonos, no estaba ahí en las notas. Y el niño se subía y se bajaba y le dice al otro, le decía, ¿it doesn't hurt? Le dice, no duele. ¿Y por qué es que mi mamá grita cuando se sube acá y se volvía a subir? Y se quitó los zapatos a ver si era que hacía contacto eléctrico o algo. ¿Y por qué será que mi mamá grita cuando se sube ahí? Decía, no duele, decía. Y el profeta Isaías da 4 verdades que la gente no quería escuchar. Y dice, todos nosotros, toda la humanidad está, dice él, como una suciedad. La palabra ahí es unclean, o sea, algo que está totalmente sucio. Y él se estaba refiriendo el profeta. Por eso es que a la gente que está en el instituto bíblico le estamos enseñando que no somos, suficientes judíos nosotros para entender toda esa terminología. Porque se lo está hablando en tierra judía, los judíos para los judíos, o sea, y en tiempos bíblicos. Entonces, cuando este hombre le dice que todos somos como suciedad, está hablando de los animales que no eran limpios para comer, que Dios había creado y que los dejó allá en las tierras bíblicas. Pero ellos sabían que habían animales que estaban ahí, pero que no se los podían comer. Entonces, eso es lo que dice el profeta. Todos estamos como esos animales que no son limpios, unclean, que no son limpios. Y dando una idea, he estado analizando bastante todo esto, porque yo sé que el Señor tiene algo para nosotros esta tarde y lo vamos a escurrir acá para aprender algo esta noche, para que el Señor una vez más abra los cielos otra vez y traiga avivamiento a esta iglesia. Pero hay que reconocer primero la condición del hombre. Gloria a Dios. Y el profeta dice, somos como una suciedad, hablando también de los leprosos, que ellos no tenían acceso a Dios, aun cuando estaban en esas aldeas donde los ¿cómo le llaman? Los apartaban, serían secluidos, aislados a otro lado. Ellos tenían que gritarle a la gente,
unclean, o sea, como quien dice, estoy leproso, para que la gente pasara de lejos. Así como cuando pasó la pandemia acá y uno rápido de lejos le decía a la gente, creo que ando COVID, y con máscara, y la gente como que era la muerte que habían visto. A mí se veía alguien con máscara o tal. En muchos tiempos, si uno estornuda rápido, Jesús, God bless you, así rapidito. Pero llegó un momento que si alguien estornudaba, es que salía corriendo rápido, como que era que habían visto. Así era en ese tiempo con los leprosos. Ellos gritaban de lejos, estoy sucio, inmundo, leproso. Y dice el profeta que así estaba la condición del ser humano en ese tiempo. Somos, dijo él, por eso quisiera que veamos la condición de la humanidad antes de entrar a lo que sigue. Y dice él que toda nuestra justicia ha llegado a ser como trapos de inmundicia. Déjame decirle algo acá. Cuando encontramos esa terminología en la Biblia, no fue sino hasta el siglo pasado que la gente o los predicadores se atrevieron a hablar el significado de esa palabra. Porque como decir Spurgeon y todos los antepasados decían que esa palabra es demasiado gráfica para mencionarla dentro de las iglesias. Y estaba el profeta hablando, todos venimos a ser como trapos sanitarios de los que usaban las hembras en aquel tiempo durante su periodo menstrual. Y dice el profeta, así está la humanidad en este tiempo. De eso está hablando el profeta cuando dice que todos habían llegado a ser como trapos de inmundicia. Así estaba, así podía ver, así puede ver Dios nuestra condición antes de que el Señor haga un trabajo y nos dé un nombre nuevo y nos limpie con el poder de su sangre. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Y dice él, todos nos hemos caído como la hoja. Y esta terminología que usó él ahí, que han caído como la hoja, está hablando de las hojas que están, ya usted se ha fijado, cuando caen las hojas secas, hay gente que les da fuego, hay gente que mejor las amontona y las deja que se pudran allá en una esquina, ¿verdad? Saben que hay gente que le da fuego a las hojas, ¿verdad? Amén, por acá, ¿sí? ¿Hay alguno aquí que ha quemado hojas alguna vez? Ok, ahí les voy ese es un testimonio, el pastor David se lo va a contar después. Pero yo le tengo algo de miedo a eso. Pero las amontonamos a un lado ahí, ya cuando viene la otra temporada, ya se están pudriendo. Disintegrating sería la palabra, y haciéndose pedacitos ya. Y eso, dice Isaías, es la condición del hombre. Son como esas hojas que se están pudriendo ya. Así venía a ser la condición. Y nuestras maldades nos han llevado como el viento, que no nos podemos sostener en pie. Gloria a Dios. La nación había quedado sin la presencia de Dios, sin el poder de Dios y sin la protección de Dios por haberse alejado del Señor. Amén. Así estaba la condición. Y el profeta Isaías le explica a la nación, o sea, el reino del sur sería en ese tiempo de Judá. Esa es la condición del hombre. Y luego no solo da la naturaleza del hombre o la condición de la humanidad, sino que también él comienza a darles la naturaleza de Dios, del Dios al que nosotros servimos. Amén. En el versículo 1, si me ayuda ahí por favor, número 2, la condición del hombre primero, la naturaleza de Dios, está hablando el profeta Isaías. Y para eso el profeta lo que hace es describir lo que Dios ha hecho, porque Dios es espíritu y se le hacía difícil querer explicar como los datos que dan en el pasaporte o en
el ID de una persona, ya dice la altura, el color de la piel, el pelo, los ojos, sino que Isaías dice, mejor para que entiendan y conozcan a Dios, les voy a mencionar, y por eso no da tantos detalles, porque se supone que Israel sabía lo que Dios había hecho por ellos antes. Y dice, si a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones que hace hervir a las aguas, que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y que las naciones temblaran a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos antes, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Entonces el profeta lo que hace es, les voy a contar, les voy a mencionar lo que Dios ha hecho, para que conozcan, como quien dice, para que vean la naturaleza de Dios, cómo es Dios, cómo es el hombre, para que se den cuenta que debe de haber un arrepentimiento para que pueda haber acceso al Señor. Amén, hermano, gloria a Dios. Dice Jeremías 29:3. Me llamó la atención a mí también ese texto, porque el profeta hace un reto, el profeta Jeremías, algo más o menos bastante contemporáneo. Y él dice que no se alabe el sabio en su sabiduría. Amén. Ni el valiente tampoco se alabe en su valentía, ni el rico tampoco se alabe en su riqueza. Amén. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el valiente en su valentía, ni tampoco el rico en sus riquezas, mas se alabe la persona que se debe de alabar, que se alabe en entenderme y conocerme que yo soy Jehová de los ejércitos, gloria a Dios, que hago misericordia, que hago justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén, hermano, gloria a Dios. Está fuerte esto, ¿verdad? Amén. Isaías se pone a recordarles cómo Dios una vez había descendido como fuego cuando fue Moisés al monte de Sinaí. Por eso es que él solo le hace una media mención, porque se supone que Israel debe de recordar todo lo que Dios había hecho por ellos. Y él lo lleva a decirle que Dios había estado como fuego antes delante de ellos cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley al monte Sinaí. Dios descendió con relámpagos, con trueno, con fuego, y es cuando la gente comenzó a temblar. Amén. Va a tomar, amén, que el mundo vea algo diferente en nosotros, amén, como iglesia, como hijos de Dios, que se sacuda el reino de las tinieblas una vez más en esta ciudad, para que la gente pueda creer que el Dios que nosotros predicamos es el Dios que a su presencia tiembla la tierra. Gloria al Señor, alabado sea su nombre, qué bueno es el Señor. Les recuerda el profeta Isaías cómo Dios había demostrado su poder. Amén. Dice el Salmo 114 que cuando Israel salió de Egipto, de tierra extranjera, algunos se saben de memoria ese salmo, que Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como cordero, los collados como corderito. Y luego se hace la pregunta: ¿qué viste, Omar? ¿Qué huiste? Y tú, Jordán, ¿qué fue lo que viste? Que te volviste atrás a la presencia del Señor. Tiembla la tierra. Es cuando está la presencia de Dios que se van a mover los montes y el río se va a abrir. Si no ha visto moverse esos montes en su vida y la presencia, algo tiene que cambiar. Alabado sea su nombre. Y eso no va a suceder mientras no reconozcamos nuestra condición y la naturaleza de Dios, que es un Dios fuerte y celoso. Dios es santo, habita entre los santos en medio de su pueblo. Amén, hermano, gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Qué bueno es el Señor. Él les dice que Dios
pudo satisfacer las necesidades de su pueblo. Aún los vestidos no se envejecieron. No, como que los vestidos crecían con la gente. 40 años por el desierto. Se necesitaban camionadas y camionadas de comida para darle comida a tanta gente. Pero Dios pudo satisfacer las necesidades de su pueblo. En Deuteronomio dice: y te sostuve por el desierto, amén, con maná, con agua, con carne, para que se dieran cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Ahora vamos llegando al final acá, porque Isaías ve la condición del hombre y ve la naturaleza del Dios al que ellos habían olvidado. ¿Se acuerda al principio cuando dijo Isaías la palabra que Dios le dio y le dijo: crié hijos y los engrandecí, y luego ellos se rebelaron contra mí? Cuando él vio la muerte del rey Uzías, él se fue para el templo y tuvo una gran experiencia con Dios. Amén. Bueno, Isaías dijo al principio, cuando vio todo eso, y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Contento, como quien dice, vamos con todo. Amén. Lo serio es que pasan 40 años y las cosas no cambian. 50, 60 años. A ese es frustrante, ¿verdad? Y a veces nosotros nos cansamos de orar en 3 años, 4 años. Amén. Ya cuanto no más se diga de predicar. Amén. Y a las 2 de la mañana y todavía despierto, y va de beber café y va de estudiar y hace todo lo que puede detrás del púlpito. Se da cuenta que las cosas no cambian. Amén. Vamos a tener que predicar el mismo mensaje la otra semana otra vez. El anciano, aquel que llevaron a una iglesia a predicar, y bueno, lo llevaron de pastor a una iglesia, y primer domingo que iba a predicar, y la alegría de la gente porque el pastor nuevo en la ciudad, new preacher in town, y eso, y les predicó, amados los unos a los otros en Juan. Y bueno, el otro domingo y les predica otra vez lo mismo, y solo se voltearon a ver los diáconos, ¿verdad? Como hay unas iglesias que los diáconos son los que manejan todo eso, y solo se voltearon a ver y no dijeron nada. Al tercer domingo les predico otra vez la misma predicación. Entonces sí, ya las cosas no les gustó, y ya hubo una reunión, y con la misma lo llamaron a él a reunión, si era que ya por la edad ya se le olvidaba lo que predicaba o qué era lo que estaba pasando. Ya tiene 3 domingos de estar aquí predicando y la misma predicación ha hecho. Y la respuesta de él fue rápida y les dice: y si no cambian, la misma predicación voy a traer la otra semana otra vez. Amén. Gloria a Dios. Había una razón. El profeta Isaías da la naturaleza del hombre y luego también la naturaleza de Dios o los atributos de Dios. Y luego, al ver la condición del hombre y al ver el carácter y la naturaleza de Dios, entonces él se hace esa pregunta. Número 3. He aquí tú te enojaste porque pecamos, y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Cómo sería la expresión ahí en nuestro lenguaje más común? ¿Cómo podremos ser salvos? Amén. Al ver y llegar a ver esta expresión acá y ver la condición del ser humano. En el versículo 8 dice: tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el que nos formaste, y somos obra de tus manos. ¿Cómo podremos ser salvos? Primero debemos de reconocer que nosotros somos ese barro en manos de ese alfarero.
Si no estamos dispuestos a dejarnos moldear por el Señor, nada va a pasar. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. No de cara, ni porque anda corbata o se viste bien, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Tenían ellos que dejarse moldear primero si querían experimentar la presencia, la gloria del Señor. También en el versículo 9 dice: no te enojes de sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Mira ahora que pueblo tuyo somos todos nosotros. Y ahí lo trata como un padre. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Al ver la condición del hombre y ver la naturaleza de Dios, él se hace la pregunta: ¿cómo será que nosotros podemos salir de esta condición? Amén. Si usted se ha encontrado alguna vez frustrado o posiblemente, como decimos nosotros, quemado, agotado, o a lo mejor siente que no experimenta la presencia del Señor, el hombre no tiene acceso a Dios al menos que haya un arrepentimiento. De lo contrario, no puede tener acceso a Dios. Amén. Cuentan una historia de una ciudad en Canadá, así parecida a esas ciudades de los Amish, que están así bien alejadas de toda la sociedad, y que ellos vivían allá solos, como decimos, nómadas, allá en el desierto, ellos solos, y no había, como decir, acceso a nadie. Por último, lograron hacer un camino que había que caminar como 5 horas para llegar donde estaba esa gente. Un solo caminito. Al llegar allá, era como esas redondeles que hacen acá, pero no tenía salidas por todos lados, sino que era un redondel y luego había una sola salida de regreso. Amén. Yo creo que todos nosotros llegamos en cierto momento a esa ciudad no llamada como se llamaba ya en ese lugar en Canadá, sino llamada pecado. Y la única manera de poder salir de ahí es que debe de haber un arrepentimiento, dar vuelta y buscar la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. 800 años habían pasado más o menos de que Isaías había gritado: si rompieras los cielos una vez más, si se abriera el cielo y descendieses otra vez con tu presencia. Más de 800 años pasaron cuando esa oración se contestó allá en la ciudad de Belén, en Jerusalén. Los cielos se abren una vez más. Gálatas dice que vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo a la tierra. Entonces se abren los cielos y la oración del profeta se cumple en ese momento cuando Dios desciende al cielo, y es cuando viene el Hijo de Dios, se hizo hombre para que la humanidad tuviera nuevamente acceso a Dios, perdón de pecados y por lo tanto otra vez más el acceso también al cielo a través de la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. El hombre en su totalidad no tiene ni tendrá acceso al cielo al no ser que sea por medio de Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios por todos aquellos que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahora nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. No por medio de la sangre de los animales
que se usaban en aquel tiempo como sacrificio, sino por medio de la sangre de Cristo Jesús, que fue vertida un día allá en el Calvario, para que todos aquellos que creamos en Él ahora tengamos salvación. Qué bueno es el Señor. Se gozan en esta tarde, hermanos. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indianoland y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.